Trabajo de recuperación sobre la lección. En este trabajo se va a hablar acerca de varios temas, como lo son el pensamiento teórico, definiciones de la cultura o el acontecimiento de la cultura, entre otros. Introducción. La palabra cultura proviene del latín cultivo o cuidado. En los orígenes de este término, la palabra cultura también puede significar cultivo de la tierra, haciendo alusión a la agricultura, una actividad humana. Metafóricamente, cultura significa el cultivo del espíritu humano, o quizá del conocimiento. Las facultades intelectuales del individuo es el resultado de este cultivo. Planteamiento teórico. Cultura significa entre los latinos cultivo o cuidado, y Catón empleó el término en referencia al campo agricultura, valiéndose de la idea de cultivo de tierra o agricultura. Cicerón utilizaba la metáfora de cultura nimi, es decir, cultivo del alma, que nos aproxima un tanto al sentido que en la actualidad tiene el término en las lenguas occidentales. De todas formas, en el sentido más característico del término en época clásica era referido al campo. Realmente, el sentido del término latino, tal como se ha explicado, continúa estando vigente hasta el siglo XVII, sin otra significación. A lo largo de toda la Edad Media, la cultura se había tenido connotaciones agrarias, pero en el siglo XVII se gesta una significación que será corroborada con el nacimiento de las ciencias sociales en el siglo XIX, en cuanto el concepto pasa a tener un significado diferente, aunque inspirado en su viejo sentido de cultivo del alma o cultivo del espíritu. Definición de cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o a un grupo social. El contenido de la cultura. Existe un número importante de antropólogos que entienden que la cultura se compone de ideas o de modelos cognitivos y no de objetos materiales. Así, antropólogos como B. Malinowski, R. Benedicti, R. Linton o P. Murdoch perciben los objetos materiales como parte del entorno de la vida social, pero no como núcleo de la cultura. Lo que ellos denominan cultura incluye las pautas de comportamiento, los valores y las creencias de una sociedad. Sociedad y cultura serían términos correlativos. Por tanto, estos antropólogos, que no son pocos, no incluyen a la cultura material en el concepto de cultura. Es evidente que los antropólogos que excluyen a las cosas materiales de la cultura piensan que los modelos cognitivos de una sociedad son los que crean cosas materiales y por lo tanto, estas últimas son secundarias. Aspectos fundamentales de la cultura. La cultura está compuesta por símbolos, precisamente. La capacidad del ser humano para simbolizar lo ha convertido en un animal superior y lo ha permitido agrandar su cultura insensatamente. Los gestos, las palabras, las actitudes son símbolos. El significado de estos depende de cada cultura, esto es, del consenso existente en la cultura respecto a los significados. Lo que hacen los miembros de una sociedad es decodificar constantemente los signos que perciben, a fin de dotar a los mismos de significados. La imposibilidad de interpretar los símbolos en una cultura distinta de la propia se la denomina choque cultural. Si bien cuando vivimos en una cultura dada no pensamos acerca de los significados de los símbolos que nos rodean, cuando viajamos o entramos en contacto con gentes de otras culturas experimentamos lo que se denomina choque cultural. Ciertamente que hay símbolos universales que nos permiten alcanzar niveles mínimos de comunicación, pero no es menos cierto que cada cultura en general posee sus propios símbolos. En ocasiones, idénticos símbolos pueden tener significados diferentes, ya sea dentro de una misma cultura o diferentes, dependiendo de la interpretación que hace cada persona, de acuerdo con la edad, el sexo, la clase social, la etnia, la religión, etc. También es frecuente que los grupos sociales intenten apoderarse de los símbolos y como consecuencia un símbolo determinado pasa progresivamente a tener un significado del que antes no estaba dotado. Cultura versus naturaleza. La naturaleza y la cultura se ven a menudo como ideas opuestas. Lo que pertenece a la naturaleza no puede ser el resultado de la intervención humana, y por otro lado, el desarrollo cultural se logra contra la naturaleza. Sin embargo, esta no es la única versión de la relación entre naturaleza y cultura. Los estudios sobre el desarrollo evolutivo de los seres humanos sugieren que la cultura es parte integrante del nicho ecológico, dentro del cual prosperaron nuestras especies, lo que convierte a la cultura en un capítulo del desarrollo biológico de una especie.
Características de la cultura. Algunas características de la cultura son: se vale de la creación y producción humana, es generada y compartida por un grupo de la sociedad de acuerdo a aspectos geográficos, sociales o económicos. Es dinámica, por lo que va cambiando y mutando de acuerdo a las necesidades del grupo. Es aprendida por los miembros de un grupo. Y por último, se transmite de generación en generación. Etnocentrismo y relativismo cultural. El etnocentrismo es una preferencia que lleva a una persona o una sociedad a analizar la existencia de los parámetros culturales. Y el relativismo cultural hace referencia a que no se puede comparar las culturas, puesto que cada cultura cree y practica diferentes valores y jerarquías. Es por ello que se debe respetar y aceptar cada una de las distintas culturas que existen. Los universales de la cultura. A medida que fue progresando la constitución del corpus teórico de la antropología, se vio cada vez con más certeza que existían muchos aspectos comunes en la totalidad de las culturas. Ello es explicable debido a la existencia sobre la Tierra de una sola especie homínida, cuyo cerebro elabora símbolos analógicos. El uso del método comparativo ha permitido verificar la existencia de estos universales. Si bien el interés por el tema data de los orígenes de la antropología, fue a través de Boas y de su escuela cuando mayores avances se produjeron en la detección de estos universales. La primera elaboración minuciosa de los universales culturales fue la de Whistler en 1923. No obstante, con anterioridad se había llegado a la conclusión de que era universal la existencia del tabú del incesto, la creencia en la vida ultraterrena o la vida del alma. El cambio cultural. Ligado a todo lo anterior, se encuentra algo que también ocupa intereses en la antropología: el cambio cultural. Entendemos por cambio cultural o por cambio social la transformación que afecta a la cultura y a las instituciones sociales con el paso del tiempo. Ya hemos dicho que las culturas y los grupos sociales cambian. Este cambio ha sido muy grande a partir de la industrialización. Aunque la industrialización nace en la parte de Europa en el siglo XVIII, hay estados del mundo actual que aún no han conocido este proceso de... Las sociedades cambian, en primer lugar, porque autogeneran innovaciones, en forma de invenciones y de descubrimientos que transforman la cultura y las instituciones sociales. Sin embargo, la mayor parte de las sociedades generan internamente una escasa innovación, aunque se transforman porque perfeccionan rasgos culturales que ya poseían con anterioridad. Ahora bien, la transformación más frecuente es de las sociedades, es la que se produce generalmente por la recepción de innovaciones llevadas a cabo por otros grupos. Las sociedades receptoras, una vez comprobado su éxito, se limitan a aceptar estos cambios, añadiendo elementos que permiten el ajuste cultural. Ya se ha dicho que cualquier cambio en un elemento de la cultura provoca desajustes que los grupos sociales intentan